¿Sabías que un día como hoy, este señor acá, gran batero considerado con justísima razón uno de los mejores bateristas de la historia del universo musical, está cumpliendo 73 años? Sí, un día como hoy, un día después que Marky Ramón. Qué loco lo que son las alineaciones cósmicas. Porque un día antes exactamente, un día como ayer, 15 de julio de 1952, nacía Marky Ramone. El 16 de julio nacía, exactamente un día después, Stuart Copeland. Dos de los grandes bateristas de la historia del rock que nacen con un día de diferencia. Stuart Armstrong Copeland, el fundador de The Police, el que generó la mecha, que llamó a Gordon Sumner, más conocido como Sting, que tocaba en una banda de jazz rock llamada The Last Exit, a que se sumara a un proyecto punk que estaba generando con Henry Padovani, que no es Raúl Padovani el que participaba en Calabromas, aclaro. Henry Padovani es un guitarrista francés bien punk, que daba con el estereotipo justamente del punk, con el que nace la banda de Police. Luego ingresa Andy Summers y le da todo ese vuelo artístico que tuvo de Police. Convivieron como cuarteto un tiempito, muy poco, y bueno, finalmente quedó este señor Andy Summers, que era 10 años mayor, o es 10 años mayor que Stuart Copeland. Stuart Copeland, como decía, gran baterista, nació en Alexandria, Virginia, en los Estados Unidos, o Virginia en Estados Unidos. Su padre era un alto agente de la CIA que trabajaba en el Medio Oriente, en la zona de ascendencia árabe, por así decir, en el Líbano. Vivió prácticamente toda su niñez en el Líbano, Stuart Copeland, en Irán, en Egipto. Luego vuelve a los Estados Unidos y ahí empieza a involucrarse directamente en la música. Acá muestro algunos discos. Este es un grandes éxitos de The Police. Creo que es el cuarto CD que me compré en el año 93, cuando mi viejo compraron el equipo de la compactera. Recuerdo que en casa tía, el disco de Sting, el Ten Summoner's Tales, del año que tenía If I Ever Lose My Faith in You, y este disco de The Police que me voló la cabeza. Los conocía, no era de mis bandas de cabecera, de chico escuchaba otras cosas vinculadas al rock, pero yo diría que de adolescente, ya joven, me pegó muchísimo y es una banda que amo. Y acá tengo el Synchronicity, otro gran discazo de The Police. Acá están en la foto, cuando estaban esas rispideces entre Copeland y Sting, que había conferencias. Me acuerdo una en donde Stuart le tiró un vaso que tenía de gaseosa ahí. Se llevaban medio para el lado de los tomates, pero eso no mermó en la calidad de la banda, que se convirtió justamente en una de las agrupaciones más vendedoras de la historia del rock, que marcó a fuego la llamada New Wave. Siempre se hablaba que The Police y Blondie fueron las dos bandas más importantes de esa movida que surge al calor del punk y que toma cosas del funk, del disco, del reggae, el ska, hace toda una mezcolanza hermosa y surge justamente esto. De hecho, The Police nace como una banda punk. En el libro Punk, la muerte joven, de Juan Carlos Kramer, que lo debo tener por acá, que es un librazo, que para todo aquel fanático del punk lo debe tener, como digo siempre, en su mesita de luz. Juan Carlos Kramer, reconocidísimo periodista, argentino obviamente. Él estuvo en el momento que se empezó a gestar el punk y bueno, hace crónicas geniales y en el momento de ebullición del punk, y nombra a The Police como una futura banda punk a trascender. Como decía, Fallout, y el otro tema que no recuerdo fue el primer simple de The Police, año 77, cuando se forma la banda. Fallout fue escrita por Stuart Copeland. Después el resto de las canciones provienen de la pluma de Sting, pero la musicalidad proviene fundamentalmente de Stuart Copeland, que le dio todos esos
arreglos magistrales y la forma de tocar la batería, que era muy original para la época, no era convencional, tocaba parado a veces, que eso muy del estilo rockabilly. Me acuerdo de Los Pillos, de Pablo Esaú, que tocaba parado, por ejemplo, aquí en la Argentina. Y fue influencia, bueno, hay millones de bateristas que lo citan como influencia, disímiles, algunos dicen, sí, Igor Cavalera, Sepultura, ahora en Cavalera Conspiracy, Joey Jordison de Slipknot, Chad Smith, así se dice, de Red Hot Chili Peppers, el recordado Taylor Hawkins, Taylor Hawkins era, ¿no? Pues sí, Taylor Hawkins de los Foo Fighters, lo citan como influencia. Hace unos años se hizo como esas encuestas, creo que de Rolling Stone, son interesantes para ver y nada más. Se lo nombró como el mejor baterista de la historia, coincido plenamente. Yo sé que muchos dirán, no, pero Bonham, pero Keith Moon, Ringo, Charlie Watts. A mí me gusta más cómo toca Stewart Copeland. Me gusta mucho Marky Ramone también. Muchísimo. Y bueno, recomiendo también en rock.com.ar, ingresen a esa página, una página web fabulosa. Fabricio Pedrotti, periodista que sacó el libro de Jane's Addiction, ritual de que creo que se llamaba Ritual de lo Habitual o el ritual de Jane's Addiction, muy buen libro que lo recomendé cuando cumplió años Perry Farrell. Le hizo una entrevista a Stewart Copeland que salió el mes pasado, que es buenísima, muy buena porque comenta muchas cosas, muy abierto, un tipo muy con mucha claridad y con mucha cordialidad, así que recomiendo que ingresen a esa entrevista, rock.com.ar. Y me mató el título. Por ahí las entrevistas en portales o en diarios o revistas, los títulos son medio como... Aquí dice, las fricciones generan arte de calidad. Genial, que es una frase que dijo obviamente en la entrevista Stewart Copeland y que hace referencia justamente a esa fricción que vivía con Sting y al cual lo considero un amigo. Tienen sus roces y demás, pero lo considero un amigo. Lo llama Stingo, por ejemplo. Sting, que viene por el pullover que usaba, amarillo y negro. Sting es aguja, de ahí viene, o aguijón, no aguja, aguijón, como una especie de abeja, de ahí viene el apodo. También otra curiosidad, él tuvo un proyecto llamado Clark Kent, con K todo, que sacó un disco en el 80, pero antes que The Police explotara, y hay una presentación que se ve en YouTube, en el clásico programa británico Top of the Pops, se presenta haciendo el tema Don't Care, que no es un cover de los Ramones, y aparece, lo cual es loquísimo, Stewart Copeland cantando y tocando el bajo, y el resto de los The Police, yo imagino que está Henry Padovani por ahí, creo, con máscaras tocando, Andy Summers, Sting. De hecho, creo que Sting aparece con una máscara que es una mezcla de los Ramones y los Misfits, lo que tiene. Y también, bueno, su último trabajo se llama Wild Concerto, porque él graba mucho, trabaja mucho con los sonidos de los animales. Y bueno, aquí aparecen hienas, búhos, ranas, lobos y pingüinos en este trabajo. Y es muy recordado por la banda sonora de The Rumble Fish. La Ley de la Calle se lo conoció en la Argentina, película de Francis Ford Coppola, muy buena película, estuvo nominado al Grammy y al Oscar como mejor banda sonora, justamente la obra creada por Stewart Copeland, que dijo que lo había presentado para The Police y que no le gustó mucho a Sting esa onda, y bueno, dice, al final lo llevó a la película y fue un éxito la música. La película lamentablemente no tuvo mucho éxito. Y ahí aparece un joven Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Nicolas Cage aparece, Lawrence Fishburne. Bueno, un cúmulo acumulado, como diría una candidata a Miss Mundo, creo, de jóvenes actores que a la postre serían grandes estrellas. También Stewart Copeland aportó su batería, su ritmo en realidad, a la canción Big Time, que para mí es uno de los mejores temas de Peter Gabriel, que aparece en su disco
Bueno, The Police se separa en 1985, como es sabido, entre miles de acusaciones de esto, del otro. Vuelven en 2007, tocan en la Argentina, pero no es la primera vez. Creo que muchos reconocen o recuerdan que la primera vez fue en el año 1980. Ahí aparece por primera vez The Police, que fue algo absolutamente rarísimo, porque, bueno, me voy a los hechos. Otro libro muy recomendable de Daniel Greenbank, Te amo, te odio, dame más. Qué lindo nombre para bien garciesco. Y él cuenta justamente, y acá está lo interesante, ir a las fuentes, de esa primera visita de The Police a la Argentina. Dice el señor Greenbank, acababan de reventar absolutamente todo con el lanzamiento de Señata Mondata, su tercer disco, y habían pegado el batacazo a nivel mundial porque a la calidad y originalidad de los trabajos anteriores le habían sumado 2 hits demoledores, Don't Stand So Close to Me y The Do 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 de Da Da Da. Sin embargo, y esto es lo más lindo para un productor, por más que estuvieran en su momento de gloria, venían a la Argentina por un cachet muy bajo porque los números los habíamos cerrado antes de que explotaran. Y digo habíamos, sostiene Daniel Greenbank, porque la visita la produje en sociedad con Ricardo Fabre, que por esos días estaba inaugurando su discoteca New York City, en Colegiales, y Dardo Ferrari, socio de Juan Alberto Badía en la productora, que tenían los equipos con los que habíamos hecho la movida de los videoclips en el Luna Park. Miles Copeland, el hermano de Stewart y el responsable de ERS o EARS Records, que es el sello que publicó por primera vez a The Police, estaba de un humor terrible negociando conmigo un plus de dinero, porque además de bajo el cachet era fijo, y cuando veía lo recaudado en los 3 conciertos programados sabía que podía llevarse algo más. O sea, le cayó del cielo porque hace toda la transacción para traer el negocio, para traerlo, lo digo de buena manera negocio, para traerlo a la Argentina antes que exploten, con cachet fijo y bajo. Y bueno, me imagino Greenbank saltando en una pata. Y acá también cuenta ese show en obras de The Police en donde Andy Summers veía que un policía, plena dictadura militar obviamente, momentos terribles que azotaban a la Argentina, como decía, a principios de la década del 80, y había una chica que quería asomarse o quería subirse al escenario, y un policía le pegó. ¿Qué hace Andy Summers? Le pega una patada, él estaba un poco más arriba obviamente en la tarima, y le vuela la gorra, con lo que le significa para un policía, para la yuta como decimos en Argentina, que le vuelen la gorra, y se armó un revuelo, porque después lo fueron a buscar, lo querían encarcelar. Creo que tuvo que pedir disculpas porque si no, no podía salir del país. Bueno, un montón de quilombos. Hay mucha historia para hablar, para contar, para conocer de The Police. Como te dije, entrá a rock.com.ar, fíjate la entrevista que creo que el 25 de junio se subió, le hizo Fabricio Pedrotti al cumpleañeros, a Stewart Copeland. ¿Cuál es tu canción favorita de The Police, de Stewart Copeland, de lo que quieras? Para mí, bueno, The Police amo. Toda la banda, hoy está cumpliendo 73 años. No te olvides, estando en el canal, de dejar un comentario.